Hola, bienvenidos. Esta es una clase donde vamos a hablar del manejo del dolor en urgencias y emergencias. La idea es no darles recetas de cocina, sino aproximarlos un poco a la importancia que tiene la evaluación del dolor en el paciente que se presenta al departamento de urgencias o el paciente que está en emergencias y a poder elegir las mejores estrategias terapéuticas para tratarlos. Yo soy Daniel Weisbrot, soy médico especialista en medicina interna, tengo un posgrado en emergentología, trabajo en una guardia externa como emergentólogo en un hospital público y hago medicina interna y tratamiento del dolor. ¿Cuáles son un poco los objetivos de estas clases? Como les decía, repasar algunos conceptos generales sobre dolor y dolor en urgencias y emergencias en particular, cómo evaluar los pacientes con dolor en urgencias y en emergencias, y algunas líneas sobre abordaje terapéutico del dolor en diferentes situaciones de urgencias y emergencias. Esta frase yo la uso siempre, me resulta sumamente importante porque me parece que si cambiamos un poco este paradigma que ya tiene unos cuantos años, vamos a hacer mucha mejor medicina en todos los ámbitos. Esta frase dice: los médicos vierten medicamentos que conocen poco, y yo diría tratamientos que conocen poco, para curar enfermedades que conocen menos dentro de humanos de los que no saben nada. Y esto particularmente se aplica a situaciones de emergencia donde realmente no conocemos al paciente, no sabemos quién es, no sabemos cómo es su vida, cuál es su función, qué es lo que hace, a qué se dedica, cuáles son las cosas que le interesan, cuáles son las cosas importantes, quiénes son sus seres queridos, etc. Y muchas veces nos alejamos mucho afectivamente del paciente en emergencias para poder tomar decisiones adecuadas en cuanto a su tratamiento. Tratamos enfermedades que no siempre conocemos muy bien de qué se trata, no siempre sabemos abordarlas, no siempre sabemos manejarlas, a veces hacemos lo que nos parece sin mucho sustento científico, a veces porque son patologías que no revisamos en el último tiempo, otras veces porque ni siquiera las vimos ni en la facultad. Y usamos tratamientos que conocemos poco, y con esto me refiero a algunas cosas muy importantes, como por ejemplo tratamientos no farmacológicos. ¿Qué conocemos quienes no somos traumatólogos? ¿Qué conocemos sobre inmovilización y tracción? ¿O qué conocemos sobre crioterapia o terapia térmica como calor? Con indicaciones, contraindicaciones. ¿Qué conocemos de fisioquinesioterapia cuando hacemos una orden de FKT 10 sesiones? Y de los medicamentos. ¿Cuántas veces prescribimos medicamentos que no tenemos en claro cuál es el perfil de seguridad para el paciente que tengo adelante? ¿Cuántas veces prescribimos medicamentos que conocemos muy poco, que ni siquiera sabemos cuáles son las dosis máximas, las dosis mínimas? ¿Qué hacer con un paciente con insuficiencia renal? ¿Qué hacer con un paciente con insuficiencia hepática? Sin ir muy lejos, medicamentos que prescribimos todos los días, como los antiinflamatorios, realmente pocos conocen el impacto real que estos medicamentos tienen sobre la función renal, sobre la hepatotoxicidad, y muchos conocemos bastante del riesgo de sangrado con el uso crónico, pero pocos conocemos que pueden provocar insuficiencia renal severa, sangrados en intestino delgado, etc. Ni hablar de los opioides, que en general todos aprendimos a usarlos por transmisión oral y no por haber recibido una educación formal en cuanto al uso de opioides, y muchas veces hasta los usamos con miedo. De esta manera lo que generamos es falta de seguridad en el paciente, muchas veces oligoanalgesia, es decir, no le damos la analgesia que necesitan, y otras veces corremos el riesgo de provocar toxicidad en los pacientes. Entonces, es muy importante para lo que tiene que ver con tratamiento del dolor que aprendamos los 5 o 6 fármacos que tenemos disponibles todos los días, con los que vamos a convivir, los que vamos a usar, y que aprendamos a manejarlos muy bien en todas las situaciones que se nos puedan presentar, particularmente en este caso en situaciones de emergencia. Vamos a partir de un caso clínico como para tratar de orientarnos. Paciente de 67 años de edad que sufre un accidente de tránsito, sufriendo politraumatismo, presenta traumatismo cerrado de tórax y abdomen, fractura de tibia y peroné izquierdo, no trauma cráneoencefálico. Es evaluado en el lugar, se encuentra hemodinámicamente estable, es adecuadamente extricado y llevado al departamento de urgencias en ambulancia.
una situación habitual de los que hacemos guardia externa, tener que salir a buscar estos pacientes en la ambulancia o recibirlos en las guardias. Y la pregunta del millón en medio de todo esto es si está bien lo que se hizo en cuanto al manejo del dolor, si habría que haberlo medicado en la escena previo al traslado y qué medicación vamos a usar en el momento de que el paciente arribe al hospital, si es que vamos a usar medicación de manera inicial y si la vamos a usar en un segundo término. Vamos a repasar algunas preguntas con respecto a esto. ¿Es frecuente que haya dolor en la etapa prehospitalaria? En principio sí, dependiendo cuál sea la patología que vamos a ver, pero es sumamente frecuente. En general los pacientes llaman a la ambulancia por dolor o disnea, ya lo vamos a ver en un ratito, y es muy frecuente ver pacientes con dolor en la guardia. No sabemos quién es el paciente muchas veces, no sabemos muchas veces a ciencia cierta qué riesgo tiene la vida del paciente, qué comorbilidades tiene, qué antecedentes, qué medicación toma. ¿Cómo evaluamos toda esta situación en tiempo y forma como para poder brindarle la atención a los pacientes? La pregunta es si el dolor puede complicar el estado actual y la evolución del paciente, y la respuesta es afirmativa claramente, y no tratarlo hace que las cosas se nos compliquen más. ¿El tratamiento del dolor puede complicar el estado del paciente y la evolución? La verdad es que si el tratamiento está bien administrado, bien supervisado, bien monitorizado, no debería traer complicaciones en lo más mínimo. ¿Y cómo tenemos que hacer el tratamiento para este paciente en la etapa prehospitalaria y cómo tenemos que hacer el tratamiento en la guardia? También requiere de ciertas estrategias y destrezas que vamos a tratar de poder responder esto una vez que terminemos con esta clase. Esta fue mi reacción la primera vez que me pidieron que prepare este tema. ¿Por qué? Porque, claro, yo soy emergentólogo, soy clínico, evaluar a un paciente con dolor es una cosa relativamente sencilla, pensaba, y tratarlo también, pero cuando empecé a buscar bibliografía y empecé a buscar a ver qué hago y a buscar sustento científico a las decisiones que iba a tomar, me empecé a encontrar de que hay muy pocas cosas escritas, a tal punto de que el manual del ATLS, que sería un poco el curso Biblia de lo que es el manejo del paciente con dolor en trauma, el manual apenas le dedica un párrafo a lo que tiene que ver con dolor, y claramente los pacientes politraumatizados tienen dolor y tienen dolor severo. Entonces, hay muy poco publicado sobre qué estrategias usar y cómo llevar adelante la atención de estos pacientes, así que lo que les presento a continuación es un poco un resumen de lo que leí, de lo que aprendí y de la experiencia que tuve. Tenemos que empezar por la definición, por más que sea aburrida, es importante. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define al dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable vinculada con lesión real o potencial de los tejidos y descripta en términos de dicho daño. Lo importante de esto es que el dolor está definido como una experiencia sensorial y una experiencia emocional desagradable. No está descrito en función de la lesión que tiene, ¿sí? Sino que está vinculado a la lesión. Pero lo importante es que al ser una experiencia sensorial y al ser una experiencia emocional, es dependiente y subjetivamente del paciente. No hay dos pacientes que refieran dolor de la misma manera, ¿sí? Y esto nos pasa muchísimas veces cuando vemos solamente un estudio complementario como una radiografía y decimos, uy, ¿cómo debe doler eso? Y tenemos dos pacientes con esa misma lesión y uno claramente tiene un dolor importante y el otro prácticamente no tiene ningún dolor. Entonces el concepto subjetivo del dolor es sumamente importante. ¿Qué pasa con dolor agudo? Es un dolor de reciente comienzo y duración, probablemente limitado, que generalmente tiene una relación temporal y causal con una lesión o enfermedad. En general, estos pacientes que tienen un dolor agudo, podemos definir claramente en qué momento empezó y lo podemos asociar a algo que pasó, ¿sí? Y esto a veces nos facilita mucho el poder entender lo que pasó y poder armar estrategias de evaluación y de tratamiento. Este cuadro, si bien tiene unos cuantos años, me resulta bastante interesante porque dice que frente a una injuria, ¿sí? Hay que ver, por un lado,
las variaciones individuales que tiene cada paciente frente a la injuria, los aspectos fisiológicos, conductuales y culturales, las variaciones en la respuesta al tratamiento, ¿sí? El contexto en que aparece la lesión, si el paciente está solo, si el paciente está acompañado, si el paciente tiene una buena red de contención, etcétera, ¿sí? En función de todas estas variables, el paciente va a ir mejorando con el tiempo y va a terminar definiendo cuál va a ser la queja de dolor a mediano y largo plazo. Pero esto es importante porque ya nos da algunas pautas de que la respuesta que el paciente tiene al dolor, a la injuria, va a depender de patrones psicológicos, conductuales, culturales y la respuesta individual de cada paciente al tratamiento que le ofrezcamos y el contexto en el cual está inmerso ese paciente a la hora de tener la lesión. ¿Cuáles son los motivos de consulta a la central de emergencias? Dolor a la cabeza. Siempre los pacientes consultan, ya sea por dolor abdominal, por dolor muscular, cefalea, odontalgias, otalgias, lo que quieran, pero el paciente consulta por dolor de pecho o un dolor en un paciente traumatizado. El segundo motivo de consulta en general es disnea y después hay otros motivos entre los que están incluidos temas administrativos como transcripción de una receta, etc. Y en la demanda espontánea, ya no en situaciones de emergencia, dolor y disnea siguen siendo los dos principales motivos de consulta a una atención no programada. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque a pesar de ser pacientes de menor complejidad, son los pacientes que abarrotan las guardias con patología no emergente que requieren atención. Este es un trabajo español que muestra que según la frecuencia, o sea, según la cantidad de pacientes que consultan por dolor, el dolor musculoesquelético y el dolor abdominal y el dolor torácico son las tres principales causas de dolor que concurren a la guardia y que según la intensidad, o sea, los dolores más intensos son dolores musculoesqueléticos, ¿sí? Dolor abdominal y dolor de la vía urinaria, en tercer lugar. Y aproximadamente el 90% de los pacientes concurren a los departamentos de urgencia por dolor agudo, un 8 a 10% por dolor crónico reagudizado y hay un 3 a un 5% de pacientes que concurren a la central de emergencias por dolor crónico que no está reagudizado, que sigue siendo con el mismo patrón que tiene habitualmente, pero que los pacientes concurren buscando alivio porque no lo encuentran en el tratamiento que vienen teniendo. Hay que tener en cuenta que dos pacientes con la misma condición pueden sentir dolor de manera diferente y las personas con diferencias culturales, raciales, etcétera, pueden mostrarse diferentes a la hora de querer manifestar el dolor que tienen, ¿sí? Y esto es muy importante porque una consulta de pasillo donde alguien me dice doctor, tengo un paciente que le duele el brazo porque se cayó de la cama, con ese solo dato yo no puedo tratarlo. La verdad es que lo primero que a uno le sale es darle una dosis de AINES para ver qué es lo que pasa, pero cuando uno va a evaluar podemos tener dos pacientes completamente diferentes. Por ejemplo, una paciente con dolor en el brazo izquierdo que se cayó de la cama, tiene 75 años, diabetes, hipertenso, osteoporosis, un melanoma ocular con metástasis, polimedicada, ¿sí? Y otra paciente con dolor en el brazo izquierdo, luego de que se cayó de la cama, 40 años, actriz, conductora, sana, buena contención familiar, no toma ninguna medicación, ¿sí? Y en la primer paciente tenemos que pensar en una fractura de húmero y en la otra paciente el brazo izquierdo, por favor, fíjense en el brazo izquierdo. No vamos a preguntar mucho en qué condiciones se cayó, probablemente no esté fracturada y no tengamos que hacer mucho. Pero también tenemos pacientes que con la misma patología se presentan y consultan de manera diferente, ¿sí? Dos pacientes de 81 años, uno robusto, que viene y me dice, me caí sentado en el baño, a partir de ahí tengo un dolor lumbar que me impide pararme, es probable que tenga una fractura vertebral, ¿sí? Habrá que estudiarlo y verlo y demás para ver qué es lo que tiene. Y otra paciente de 81 años que la traen en ambulancia diciendo que tiene un síndrome confusional, negativismo a la ingesta, deshidratada. Nos falta la acompañante cuidadora
que dice que hasta ayer podía correr una maratón, la paciente viene en genuflexión rígida, con una escara sacra porque está postrada y demás, obviamente ni pararse, pero tranquilamente en los cuidados habituales y por más bien que se hagan y sin haber tenido ningún traumatismo, tranquilamente esta paciente puede tener una fractura vertebral que no puede contarlo de la misma manera que lo cuenta el paciente robusto. ¿Cuáles son las patologías dolorosas que consultan a la guardia? Cefaleas, migrañas, mialgias, fracturas, dolor abdominal, dolor lumbar, dolor torácico, dolor renal, dolor faciobucal, algias faciales, diferentes dolores neuropáticos, dolores crónicos reagudizados, dolor posoperatorio, dolor postprocedimiento, etcétera, etcétera. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que el síndrome confusional agudo es una manifestación de dolor también, donde los pacientes con deterioro cognitivo leve, moderado, etcétera, también al tener menos capacidad de respuesta no pueden comunicar el dolor de otra forma que no sea con un síndrome confusional agudo. Así que en los pacientes con síndrome confusional agudo tenemos que buscar la causa de dolor como una posible causa de síndrome confusional agudo. Hay que tener en cuenta algunas cosas, como que el dolor puede confundir, excitar, ser estresante, generar miedos innecesarios al paciente, a la familia, a los profesionales intervinientes, que se puede presentar de una forma no típica, como síndrome confusional. Los médicos suelen no evaluar el dolor en la urgencia, y esto es sumamente frecuente de verlo. A lo sumo le preguntan al paciente si tienen dolor o no. No le preguntamos intensidad, no le preguntamos localización, no le preguntamos otras características que nos van a poder ayudar a hacer diagnósticos más certeros y a poder orientar mejor las estrategias terapéuticas. Los médicos suelen tener miedo a tratar el dolor en la urgencia, aduciendo que enmascara los síntomas. Hay múltiples trabajos publicados, y en esto sí, de que los síntomas no son enmascarados por tratar el dolor, y de hecho que se hace mucho más fácil la anamnesis, se hace mucho más fácil el examen físico y se hace mucho más fácil la colaboración del paciente para realizar estudios complementarios con mejor calidad que cuando los pacientes tienen dolor. Con lo cual se sugiere ampliamente tratar el dolor desde el inicio y no esperar a tener diagnósticos definitivos para poder tratar el dolor. Lo vamos a discutir un poquito más a fondo, particularmente con dolor abdominal, que es una causa frecuente de no tratemos el dolor hasta que no sepamos bien qué tiene. Los médicos suelen tener miedo a tratar el dolor en la urgencia, aduciendo que enmascara los síntomas, es lo que acabamos de hablar, y los médicos, los pacientes y los familiares tienen miedo de que los pacientes se hagan adictos a los analgésicos, cosa que no está mal, pero esto habla a las claras de que en realidad los médicos en general y la población también, los médicos somos parte de la población, no tenemos mucha formación sobre criterios de adicción y qué riesgo tiene uno de manera individual a la adicción. Con lo cual, hacer un adecuado tratamiento del dolor es una de las mejores estrategias para evitar de que los pacientes se hagan adictos a los analgésicos de todo tipo, ¿sí? Tenemos millones de pacientes adictos a antiinflamatorios, pero porque los toman porque son de venta libre. Tenemos muchísimos pacientes adictos a benzodiazepinas, no son de venta libre, pero se consiguen sin receta. Tenemos muchísimos pacientes que son adictos a vitaminas. Las toman y si no las toman se sientan mal por no tomarlos, tienen conductas adictivas, si se quedan sin las vitaminas empiezan con síntomas hasta que las consiguen y las pueden volver a tomar sabiendo de que no tienen déficit de vitaminas. Entonces, laxantes, diuréticos, podemos hacer una lista interminable de medicación a la cual los pacientes cumplen criterios de adicción y no son precisamente analgésicos. La otra pata que tenemos que tener en cuenta es que el uso de opioides particularmente está sumamente controlado y de esa manera es bastante más difícil que los pacientes puedan hacer adicción porque es mucho más difícil el acceso a esto que a otras cosas. El dolor es un fenómeno comunicacional. Lo padece el paciente y lo queremos evaluar nosotros. Lamentablemente no existe ningún parámetro bioquímico que me diga cuánto, cómo y qué dolor tiene el paciente, como podemos tener una glucemia o una hemoglobina glicosilada para la diabetes o una TSH para un paciente hipo o hipertiroideo. No existe ningún estudio por imágenes que me diga cómo es el dolor, cuánto, dónde y cómo lo tengo que tratar, como sí puedo tener una imagen para tomar decisiones para tratar una fractura.
y no existe ningún estudio dinámico ni estático que me diga cómo es el dolor, qué características tiene, dónde está localizado y cómo tengo que tratarlo. Solo existe lo que me cuenta el paciente y por esto es un fenómeno comunicacional. El problema es que, como dijimos antes, que el dolor es emocional y conductual, los pacientes lo manifiestan de maneras diferentes. Entonces tenemos que tratar de tener el mismo lenguaje que el paciente para poder entender lo que le está pasando, ¿sí? Lamentablemente, como dijimos, no tenemos un tensiómetro como para la presión, para poder medir el dolor, no tenemos un laboratorio para poder medir el dolor, no tenemos una imagen para poder medir el dolor, solo existe lo que me cuenta el paciente. Y la realidad es que también tenemos pacientes que no lo pueden decir en castellano básico, ¿sí? Tenemos un paciente intubado por un politraumatismo con traumatismo de cráneo severo, lo tengo intubado y el paciente de alguna manera me va a contar de que está con dolor. Me lo puede contar compitiendo con el respirador, me lo puede contar manteniéndose hipertenso, me lo puede contar manteniéndose taquicárdico, etcétera. Me lo puede contar un paciente con una demencia manteniéndose con un síndrome confusional agudo y de esa manera manifestar de que tiene dolor. Me lo puede contar como un chico con un llanto de características diferentes al llanto habitual por otras cosas, y ahí la madre tiene que oficiar de traductora para que yo pueda entender que ese llanto es por dolor y no es por otra cosa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el dolor lo comunica el paciente como puede, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de que me tocó ir al Congreso de Dolor que se hizo en Japón, y la verdad que yo no me entendía nada con los japoneses, y si un japonés se me paraba adelante y me decía... tengo dolor y yo no lo voy a entender. Si un paciente se me para adelante, me dice en inglés I have pain, y yo con mi Spanglish probablemente lo entienda y nos podamos llegar a entender en castellano, obviamente, pero hay pacientes que se les dificulta la comunicación y nosotros tenemos que aprender a tratar de mejorar estas estrategias de comunicación para podernos comunicar mejor con estos pacientes. Este es un rompecabezas que... lamentablemente no se puede poner la animación, pero vamos a tratar de explicarlo. Frente a un estímulo nociceptivo, se activan las vías de dolor que están en amarillo y el paciente lo manifiesta con un determinado impacto funcional y un determinado impacto afectivo, ¿sí? Les pongo un ejemplo muy claro. Hoy a la mañana, mientras estaba terminando de preparar esta clase, mi señora me dice, ya que te quedaste un rato a la mañana y que tenés tiempo, ¿por qué no colgás unos cuadritos que hace 6 meses te vengo pidiendo? Y después de una discusión agarro unos clavitos de 1 centímetro de largo, de juguete, con un martillo de juguete, más o menos, y empiezo a clavar, me martillo el dedo. ¿Cuál es mi reacción? Me agarro el dedo, empiezo a protestar, me duele. Los cuadritos quedaron sin colgar, los clavos quedaron tirados, el martillo quedó tirado y esos cuadritos no se van a terminar colgando nunca, y yo estoy peleado con mi señora y tal vez a la noche pueda volver a mi casa. ¿Qué pasa si un obrero de la construcción está armando un andamio de madera? ¿Sí? Agarra unos clavos de 10 centímetros de largo, agarra una masa, empieza a clavar, pum, 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 y cuando se martilla el dedo, ¿qué hace? A lo sumo sacude la mano, agarra otro clavo y sigue martillando. El impacto funcional fue completamente diferente y el impacto afectivo fue completamente diferente. Claramente el estímulo nociceptivo fue parecido, un martillazo en el dedo. Las vías de dolor se supone que son iguales para todos los seres humanos, con lo cual algo hizo que el impacto funcional y afectivo mío sea diferente que el impacto funcional y afectivo del obrero de la construcción. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué cosas son las que modifican este impacto funcional y afectivo? Las comorbilidades de cada paciente, el imprevisto, la ansiedad, la depresión que pueda presentar, la patología aguda dolorosa y obviamente quién es el paciente que tengo adelante, qué terreno tiene y qué ventana terapéutica tengo, qué espacio para tratarlo tengo. Entonces, en definitiva, frente a un estímulo nociceptivo similar, podemos tener conductas de dolor, el impacto funcional y el impacto afectivo, diferentes según cada paciente que tenga adelante. ¿Cómo vamos a evaluar el dolor?
Lo primero es tratar de averiguar qué pasó y cómo pasó. Esto ya nos va a aproximar una idea. Tenemos que hacer la evaluación, la semiología básica de dolor, que es alicia, aparición, localización, intensidad, carácter, hacia dónde irradia, qué lo alivia y qué lo agrava, ¿sí? En general, los dolores agudos que vienen a la central de emergencia son de aparición brusca, están localizados en la zona donde tuvieron la lesión, se podrán irradiar o no dependiendo del tipo de lesión que sea. Suelen ser de carácter opresivo, como que tira, como que corta, como que arde, etc. De intensidad severa, 10 en 10, y en general lo alivia la no movilización y lo agrava la movilización. Pero puede haber otras cosas que alivien y puede haber otras cosas que agraven. Dentro de la evaluación tengo que averiguar los antecedentes clínicos, quirúrgicos, traumatológicos, ginecobstétricos del paciente y los terapéuticos, qué medicación toma actualmente, si es alérgico o no a algo y cuál es el contexto del paciente y el imprevisto a la hora de haber tenido la lesión que le está provocando el dolor. Obviamente evaluamos banderas rojas, ¿sí? Si tiene fiebre, si está inmunocomprometido, si fue traumático, pacientes ancianos o muy chicos, son banderas rojas y demás. Y tenemos que evaluar las banderas amarillas que tienen que ver más con lo psicosocial, el contexto laboral, etc. Es muy importante hacer un adecuado examen físico del paciente. Necesito un muy buen par de ojos para poder ver a los pacientes. Lamentablemente no son los de mi señora. Necesito un muy buen par de orejas para escuchar lo que me cuenta el paciente, ¿sí? Y poder interpretarlo. Por suerte no son las orejas de mis hijos. Un muy buen par de manos para tocar a los pacientes y revisarlos. Un martillo de reflejos, un algodón y una aguja, un hisopo de algodón y una aguja para poder evaluar sensibilidad al tacto y si tienen alodinia o hiperalgesia, un tubo con agua fría, un tubo con agua caliente para evaluar sensibilidad térmica. Y bajalenguas, si no tengo aguja y hisopo de algodón a mano, puedo romper un bajalenguas con la parte roma, evalúo hiperalgesia, con la parte puntiaguda evalúo, con la parte puntiaguda evalúo hiperalgesia, con la parte roma evalúo alodinia. Y los estudios complementarios. Paciente llegó, lo interrogué, lo revisé, todavía no le pedí ningún estudio, ¿sí? Creo que es al revés de lo que hacemos habitualmente. Entonces, recién después vienen los estudios complementarios, ¿sí? Construir un diagnóstico es como construir una casa. Lo más importante es el interrogatorio, el cimiento de la casa. Nadie empieza a construir la casa por el techo. Las paredes de la casa es el examen físico, que es lo que me va a terminar de dar el contexto, ¿sí? Y los estudios complementarios, como dijimos, son el techo de la casa. Se piden en función de los hallazgos que yo hice, tanto en el interrogatorio como en el examen físico, y van a ser dirigidos a tratar de confirmar o descartar determinadas cosas que yo ya tengo dentro de los diagnósticos presuntivos, ¿sí? El tema más importante es que el interrogatorio y el examen físico los hacemos con nuestras manos y nuestro tiempo, y los estudios complementarios son sumamente caros en todas partes donde estemos. Lo pagará el Estado si estamos en un hospital público, los pagará el paciente en forma particular o los pagará la prepaga o la obra social que tenga, pero alguien paga por todos estos estudios complementarios, con lo cual hay que ser muy criteriosos a la hora de elegir los estudios complementarios. Con todo esto tenemos que pensar qué tiene el paciente y pensar qué vamos a hacer con este paciente. 2 o 3 cosas que tienen que ver con el dolor. Tenemos que ver qué tipo de dolor tiene el paciente. Los pacientes pueden tener dolor de características neuropáticas por algún tipo de lesión sobre algún nervio o algún nervio que está disfuncionando, ¿sí? O puede tener dolores de tipo somático que en general son prostaglandino dependientes, ¿sí? Los tipos de dolor más neuropáticos dependen de una sopa inflamatoria neurógena que principalmente tiene sustancia P como principal neurotransmisor, como principal péptido neurotransmisor. En general, en los pacientes que sufren traumatismos, ¿sí? La sopa inflamatoria que se genera es la sopa inflamatoria clásica prostaglandino dependiente sobre la que van a actuar bien los AINES, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, una cosa es dolor neuropático y otra cosa diferente
es la inflamación clásica que tenemos en un golpe y demás, en el dolor somático. Y esta es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, la vía del dolor, ¿sí? Hay un evento que pasa bien en la periferia, donde se genera el estímulo doloroso, que es la transcripción. Después esa información, una vez que se transcribe, se transmite por los axones hasta el asta posterior, hasta el ganglio anexo a la raíz dorsal y el asta posterior de la médula. En esta zona se genera la modulación del dolor y asciende la información del dolor donde se percibe y se le agrega el componente emotivo, ¿sí? En función de lo que se percibe y el componente emotivo, baja la modulación que actúa, como dijimos antes, principalmente en el asta posterior de la médula. Estos son 5 lugares donde tenemos oportunidad de ejercer una acción terapéutica para modular el dolor que percibe el paciente. Entonces, los blancos terapéuticos van a estar dirigidos a la transcripción, a la transmisión, a la modulación, a la percepción y a la emoción. Difícil tarea médica, saber qué es lo que le está pasando al paciente y armar un esquema terapéutico para este paciente. ¿Cuáles son los beneficios de tratar el dolor? Lo primero es poder hacer procedimientos diagnósticos en mejores condiciones, desde el interrogatorio al paciente, el examen físico y los estudios complementarios se pueden hacer de una manera muchísimo mejor y poder obtener muchos y mejores datos si hacemos una analgesia previa, ¿sí? La anamnesis es muchísimo más rica si el paciente puede concentrarse en lo que nos está diciendo en vez de concentrarse en tolerar el dolor. Baja la ansiedad, reduce la cantidad total de analgésicos que va a recibir ese paciente si recibe una analgesia temprana y en dosis adecuadas, ¿sí? Previene el dolor crónico, mejora la calidad de vida, mejora la calidad de atención, la calidad percibida por el paciente, reduce las complicaciones clínicas, tanto respiratorias como cardiovasculares, en los pacientes, reduce días de internación en áreas cerradas, un adecuado tratamiento del dolor, sobre todo las primeras 24, 48, 72 horas, reduce la internación en áreas cerradas y reduce los días totales de internación que tienen estos pacientes. ¿Cuál es el principal desafío? Hacer tratamientos donde usemos drogas y técnicas que sean eficaces y seguras, que no lleven a compromiso psicológico, deterioro del sensorio y no generen efectos adversos cardiovasculares ni respiratorios, que no tengan demoras en el transporte al centro de atención definitivo, ya sea ni en el transporte de la etapa prehospitalaria o la hospitalaria, ni que genere demoras en terminar el diagnóstico y la primera atención del paciente, ni que genere demoras en pasar al paciente a su lugar de internación definitiva, si es que va a quedar internado, ya sea terapia intensiva o piso, ¿sí? Que no interfiera con el diagnóstico y el tratamiento luego del arribo a la central de emergencias y que el efecto del tratamiento que implementamos sea reversible en caso de ser necesario, ¿sí? Y acá pongo esto porque es muy importante, porque más de una vez vamos a terminar hablando con el neurocirujano cuando tenemos un paciente politraumatizado y nosotros le pusimos un opioide y el neurocirujano nos va a decir, no lo puedo evaluar porque está con opioides, ¿sí? Entonces, sabemos que tenemos un antídoto para los opioides que se llama naloxona, que nosotros le administramos naloxona y es como que el paciente no hubiese recibido los opioides y ahí el neurocirujano lo va a poder evaluar correctamente. Más allá de que sin una tomografía tampoco va a terminar la evaluación del paciente, ¿sí? Lo mismo nos pasa con un dolor abdominal donde le dimos opioides y el cirujano dice, pero yo no lo puedo evaluar porque está con opioides. Bueno, bárbaro, le pasamos naloxona, revertimos el efecto y ahí tienen un paciente libre de opioides para poderlo evaluar. Nuevamente, tenemos que pensar cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales del paciente, cuáles van a ser las estrategias terapéuticas y pensemos una vez más. Son pocas las estrategias clínicas que tenemos para evaluar y son pocas las estrategias terapéuticas que tenemos. Nuevamente, pensemos en este esquema de a dónde quiero apuntar el tratamiento, a cuál de estas etapas en la fisiología, en las vías de transmisión del dolor quiero actuar y con qué voy a actuar en cada una de estas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es evaluar al paciente, prevenir el dolor. Muchos de los procedimientos que hacemos nosotros son generadores de dolor, colocación de sondas,
sacar gases en sangre, etcétera, son procedimientos dolorosos. Reducción de fracturas, son todos procedimientos dolorosos. Tengamos en cuenta todos los tratamientos no farmacológicos, todos los tratamientos farmacológicos disponibles, todos los tratamientos intervencionistas que pueden ayudar a este paciente. Tratemos la causa de base, reevaluemos una y otra vez a los pacientes y ajustemos el tratamiento según lo que vamos reevaluando y la respuesta que el paciente tiene. En lo que tiene que ver tratamiento del dolor agudo en emergencias y en urgencias, no es que le pongo el tratamiento y me fui a dormir, no es que pongo el tratamiento y me despreocupo, pongo el tratamiento y lo tengo que controlar una y otra vez para ajustarlo y adaptarlo a los requerimientos del paciente. Algunos tips prácticos a tener en cuenta: no nos olvidemos de usar tratamientos no farmacológicos, no estamos formados en esto, pero no son muchos y nos pueden dar grandes beneficios. Lo vamos a ver con algunos ejemplos que voy a mostrar al final. Controlar, no superar la dosis máxima de AINES. Esto es un error sumamente frecuente que vemos donde llega un paciente y lo primero que indicamos como tratamiento analgésico es dosis máximas de ketorolac o dosis máximas de diclofenac, porque es lo que tenemos habitualmente disponible en la guardia. El problema es que una vez que pasó esa medicación, ya quedó esa medicación anulada por las próximas 24 horas. Ya recibió la dosis máxima diaria de esta medicación. No le puedo volver a poner 150 miligramos de diclofenac al paciente que ya recibió 150 de diclofenac. No le puedo volver a poner 90 miligramos de ketorolac al paciente que ya recibió 90 de ketorolac. Y como el ketorolac y el diclofenac actúan por el mismo mecanismo, no le puedo poner ketorolac al que recibió diclo o diclo al que recibió ketorolac. Ya está, no tengo más AINES para darle a este paciente. Tengo que buscar estrategias diferentes porque ya utilicé la dosis máxima que puedo utilizar para ese paciente en ese día. Tengamos en cuenta las contraindicaciones de los AINES. Pacientes que están hemodinámicamente inestables no pueden recibir AINES porque aumenta el riesgo de lesión renal, ¿sí? Pacientes que están hipotensos no pueden recibir AINES porque el flujo plasmático renal depende de prostaglandinas que las voy a bloquear con los AINES, ¿sí? Entonces, para poderle dar AINES a un paciente politraumatizado, yo tengo que estar seguro de que ese paciente está hemodinámicamente estable y tiene un flujo plasmático renal adecuado, y esto lo puedo saber porque el paciente mantiene una diuresis adecuada. Con lo cual, los AINES no son la primera estrategia terapéutica de dolor en los pacientes politraumatizados, vayámoslo teniendo en cuenta. No nos olvidemos que podemos usar opioides, sobre todo en pacientes con dolor severo, ¿sí? Y en la guardia, el prototipo de paciente con dolor severo es el paciente politraumatizado. Estamos autorizados a usar opioides y estamos autorizados a usar opioides de entrada, ¿sí? No nos olvidemos de usar adyuvantes. Hay pacientes que se benefician con el uso de adyuvantes de una manera importante. Ketamina, desmetomidina, son medicaciones que habitualmente usan en terapia intensiva y los terapistas están bastante más habituados que los médicos emergentólogos o los médicos que hacen guardia para poder usarlos. Pero pidamos ayuda y usémoslo porque son muy buenas estrategias para usar en estos pacientes. También podemos usar anestésicos locales, ¿sí? Son muy buenas estrategias. Hacer bloqueos regionales en un paciente que tiene una fractura es una analgesia muy buena y me baja el consumo de antiinflamatorios y de opioides de una manera espectacular. Lo vamos a ver dentro de un ratito cuando veamos fracturas, ¿sí? No nos olvidemos de que tenemos que tratar de contener adecuadamente al paciente, y no estoy hablando de contención física, sino de contención verbal. No nos olvidemos de dar explicaciones y contener adecuadamente a la familia y los acompañantes. Y muchas veces nos pasa que también tenemos que empezar a contener al equipo de salud que está trabajando con nosotros. Entonces, ¿cómo tiene que ser un poquito el orden del esquema terapéutico? Tenemos que evaluar al paciente, tenemos que tratar de prevenir el dolor con los procedimientos que vamos a hacer nosotros. Trasladar un paciente politraumatizado desde la guardia a rayos es un procedimiento doloroso. No se puede hacer sin analgesia, ¿sí? Entonces, prevengamos el dolor que provocamos nosotros. Pensemos en los tratamientos no farmacológicos, son buenísimos cuando están bien indicados. Pensemos en los tratamientos farmacológicos adecuados para este paciente. Ya les estuve diciendo algunas cosas que no podemos usar y otras que sí tenemos que usar.
Pensemos en los tratamientos intervencionistas, ya sean bloqueos regionales, infiltraciones, etcétera, o en las indicaciones quirúrgicas. No nos olvidemos de tratar la causa de base, ¿sí? Pensemos que con los opioides y con los antiinflamatorios en líneas generales estamos tapando el sol con la mano, estamos tapando el dolor, pero no estamos tratando la causa, ¿sí? Pensemos en que tenemos que dar tratamiento a la causa también, ¿sí? Reevaluemos al paciente y ajustemos el tratamiento según lo que corresponda. El tratamiento del dolor no deja de ser un traje a medida. El tratamiento analgésico debe estar basado en la evaluación multidimensional y acomodado a las necesidades de cada paciente. La combinación de tratamientos farmacológicos, no farmacológicos e invasivos, especialmente seleccionados según la evaluación que hayamos hecho, permite un alivio del dolor en condiciones seguras para la mayoría de los pacientes. Muy importante tener el concepto de analgesia racional y balanceada. No busquemos usar dosis máximas de un solo fármaco, sino que tratemos de actuar sobre diferentes niveles, ¿sí? Estos niveles de la vía del dolor que yo les mostraba, tenemos 5 lugares donde podemos actuar y tenemos fármacos que actúan predominantemente en 1 o en 2 de estos niveles. Entonces, pensemos en usar dosis más bajas de más fármacos para poder actuar sobre todos estos niveles. Entonces, vamos a poder disminuir la transcripción del dolor, vamos a poder disminuir la transmisión del dolor, vamos a poder modular o potenciar la modulación descendente y vamos a poder modular la percepción y el componente emotivo. Las estrategias farmacológicas son prácticamente los AINES, los opioides y los adyuvantes. Y lo que tenemos que tener en cuenta que, como dijimos antes, los AINES, los opioides principalmente actúan sobre la transcripción, los opioides y los antiepilépticos y los anestésicos locales actúan sobre la transmisión, los opioides, los antiepilépticos y los antidepresivos actúan sobre la modulación, opioides, antiepilépticos y antidepresivos actúan sobre la percepción y los antiepilépticos, los antidepresivos y la contención verbal actúan sobre la emoción. Acá están puestos principalmente los tratamientos farmacológicos, no están puestos los tratamientos no farmacológicos. Dentro de los tratamientos no farmacológicos tenemos frío, calor, inmovilización, tracción, etcétera, que siempre tenemos que tenerlos en cuenta y siempre tienen que ser nuestra primera estrategia para no olvidarnos. Y los tratamientos intervencionistas, ¿sí? Podemos hacer infiltraciones, bloqueos o tratamientos quirúrgicos según corresponde y según la oportunidad, el momento oportuno para poder hacer esto en estos pacientes. Así que es una buena cosa para tener en cuenta. Y tenemos que tener en cuenta la ventana terapéutica del paciente. Es este paciente que tengo adelante, ¿qué resto tiene para que yo le dé determinado fármaco en determinada dosis? ¿Qué resto terapéutico tiene el paciente? ¿Qué chance tengo de poder tratarlo sin generar efectos adversos? ¿Cómo uso adecuadamente el fármaco, ¿sí? O la estrategia terapéutica? ¿Y qué estrategias tengo para poder agrandar esa ventana? Con respecto a esto es muy importante. Uno cree que todo lo que es tratamiento no farmacológico no tiene contraindicaciones y por el contrario, hay pacientes que tienen contraindicados la magnetoterapia, como por ejemplo los pacientes que tienen marcapaso. Hay pacientes que tienen contraindicado determinado tipo de movimientos, hay pacientes que tienen contraindicado tratamientos con frío. Entonces, tengamos en cuenta que las indicaciones no farmacológicas son tan importantes como las farmacológicas, pueden dar tanto alivio como las farmacológicas, ¿sí? Me pueden agrandar la ventana terapéutica, pero también tienen indicaciones y contraindicaciones y efectos adversos. También acá, por ejemplo, ¿qué chance tengo de poderle dar 150 miligramos de diclofenac a un paciente? ¿Sí? Si es un paciente hipotenso, politraumatizado, por más joven que sea, politraumatizado, hipotenso, hemodinámicamente inestable, tengo 0 ventana para darle antiinflamatorios. Si es un paciente añoso, insuficiente renal crónico, con gastritis, comórbido y demás, tengo 0 ventana para darle antiinflamatorios.
O eventualmente le podré dar una dosis, pero no le puedo dejar un tratamiento más allá de unos pocos días, ¿sí? Entonces tengo que buscar las estrategias adecuadas al paciente que tengo adelante. Y claramente, ¿qué ventana quieren tener adelante? ¿A qué paciente quieren tratar? ¿El que tiene ventana terapéutica chica o el que tiene ventana terapéutica grande? Claramente todos queremos tratar a la paciente que tiene ventana terapéutica grande en vez de tener que tratar a la suegra. Pero bueno, generalmente los pacientes que nos tocan son las suegras y no las chicas que tienen ventana terapéutica grande. Dentro de los fármacos, vamos a empezar por los opioides, y esto es importante tenerlo en cuenta. Tienen alta efectividad analgésica, no tienen dosis estándar, hay que adecuarlo a cada uno de los pacientes, hay que titular la dosis y ahora vamos a ver cómo. Lo que tienen de bueno es que la vía de administración son múltiples, ¿sí? Y tengo varios opioides que puedo usar. Opioides débiles como tramadol y codeína y opioides fuertes como morfina y fentanilo, son los que suelo tener disponibles. Todos tienen efectos adversos, como por ejemplo náuseas, vómitos, depresión respiratoria y somnolencia si me paso bastante de la dosis. Lo importante de esto es que tiene un antídoto que se llama naloxona, que lo tengo que tener disponible cuando uso opioides endovenosos, y este antídoto revierte el efecto del opioide, ¿sí? Con lo cual tengo el antídoto que me permite manejarme con un mayor margen de seguridad. Se pueden titular por vía endovenosa en forma segura. La morfina particularmente, hay una dosis estándar que está publicada en la mayoría de los libros de 0,1 miligramos kilo. Esta dosis puede no ser suficiente, puede ser suficiente o puede ser tóxica para los pacientes, por eso hablamos de que es importante titularlo, y en la práctica lo que hacemos es iniciar con 2 miligramos de morfina endovenoso y titular de a 1 o 2 miligramos hasta que el paciente alcanza un nivel de analgesia de intensidad menor a 4 en 10. ¿Sí? Y lo vamos titulando, vamos dando 1 o 2 miligramos cada 2 a 5 minutos. ¿Cómo calculamos para que el paciente pueda recibir 2 miligramos? Agarramos una ampolla de 10 miligramos en 1 mililitro de morfina. Las ampollas estándar que están en todos lados tienen 1 mililitro con 10 miligramos de morfina. Se carga en una jeringa de 10, se le agregan 9 centímetros de solución fisiológica y eso me da una dilución de 1 mililitro tiene 1 miligramo de morfina. Entonces le doy 2 centímetros de esta dilución y esos 2 centímetros de la dilución van a ser 2 miligramos que me permite hacer la titulación. ¿Qué pasa con el fentanilo? Lo mismo, se puede titular por vía endovenosa de forma segura y efectiva. Tiene un comienzo de acción a los 30 a 120 segundos, es más rápido que la morfina. Tiene una duración de acción más corta, de 30 a 60 minutos. Es mucho más potente que la morfina, ¿sí? Y tenemos disponible, como es muy liposoluble, también se puede dar por vía transmucosa. Las vías transmucosas y transdérmicas son caras, ¿sí? Pero ahora en la próxima diapositiva les voy a mostrar una vía transmucosa bastante económica y que la podemos llegar a usar. La dosis inicial en general se dice, lo que está escrito es de 1 a 4 microgramos kilo dosis inicial y después repetir con 1 microgramo kilo dosis. En la práctica lo que hacemos es administrarle al paciente 25 microgramos por vía endovenosa y lo titulamos con 25 microgramos endovenosos cada 2 a 3 minutos. ¿Cómo hacemos para saber cuántos son 25 microgramos? La ampolla de fentanilo trae 250 microgramos en 5 mililitros. Cada mililitro trae 50 microgramos. Esos 5 mililitros lo diluimos en 5 centímetros de solución fisiológica y nos quedan una dilución de 10 centímetros con 250 microgramos de fentanilo, con lo cual vamos a hacer, cada centímetro tiene 25 microgramos de fentanilo. Y lo podemos ir titulando de a 25 microgramos, que es 1 centímetro cada 2 o 3 minutos al paciente. Fentanilo transmucoso. Hay una sola presentación en la Argentina, que son los comprimidos sublinguales. Son sumamente caros. Si los tenemos disponibles, buenísimo. Si no los tenemos disponibles, lo que podemos hacer es fentanilo nebulizado. Hay algunos reportes que hablan de fentanilo nebulizado, principalmente en niños. Los chicos lo toleran bastante bien. Los adultos generan muchas náuseas,
¿sí? Y esto puede ser algo contraproducente, pero lo que podemos hacer es darle metoclopramida primero al paciente y lo otro que podemos hacer es disminuir la dosis y titularlo progresivamente. En vez de empezar con 1 microgramo kilo, por ahí podemos empezar con la mitad o menos, ¿sí? Y una vez que el paciente lo tolera podemos ir titulando la dosis. Lo que hacemos es poner para un paciente de 70 kilos, en vez de poner 70 microgramos en 3 centímetros de solución fisiológica, lo que hacemos es poner 25 microgramos en 3 centímetros de solución fisiológica y lo nebulizamos. Si el paciente tiene algo de analgesia pero requiere dosis más altas, le hacemos otra nebulización igual. Si el paciente requiere dosis un poco más alta, podemos nebulizarlo ya con 50 microgramos en 3 centímetros de solución fisiológica. Lo que tiene de bueno esto es que cuando los pacientes ya se adaptaron y van a ser sometidos a procedimientos de curaciones, como por ejemplo en quemados, que tienen curaciones reiteradas, se les puede hacer analgesia y no tienen vías los pacientes, se les puede hacer analgesia con fentanilo previo al procedimiento, fentanilo nebulizado. Previo al procedimiento, los pacientes son sometidos al procedimiento sin dolor, con lo cual los procedimientos son mejor hechos, son mejor tolerados, se puede trabajar mejor y demás. La nalbufina es otro opioide que en realidad es agonista-antagonista. Tiene una falsa sensación de ser más segura, es mentira, tiene los mismos efectos adversos que todos los opioides. Está muy disponible en muchos lugares, ¿sí? Tendría un poco menos de control que otros opioides, ¿sí? Pero no está recomendada porque tiene un techo y yo no puedo rescatar a los pacientes con otros opioides porque está bloqueada la acción por la nalbufina, con lo cual no está recomendada. Nosotros recomendamos usar morfina o fentanilo. ¿Qué pasa con el tramadol? El tramadol, como además de ser agonista mu, inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, se comporta como un antidepresivo dual también, genera más intolerancia digestiva, genera más náuseas y vómitos por ahí en el inicio, por este efecto inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, genera más intolerancia digestiva que otros opioides. Por eso no está recomendado en los pacientes traumatizados ni en la atención de urgencias generalmente. Adyuvantes, 2 palabras nada más, no me voy a detener en esto. Tenemos los antiepilépticos, los antidepresivos, los corticoides que usamos con mucha frecuencia, bifosfonatos, metoclopramida como adyuvante para tratar los efectos adversos. Y también tenemos anestésicos locales como la lidocaína para uso local y para uso sistémico. Tenemos ketamina, clonidina y dexmedetomidina, que los terapistas generalmente tienen mucha más experiencia que nosotros en usarlo, pero son excelentes herramientas cuando tenemos pacientes con dolor severo que no responden adecuadamente a la titulación de opioides y la analgesia racional y balanceada que podemos hacer. Cuando nos pasa esto, tenemos que pensar en 2 cosas. Una es ver qué chances tenemos de poder hacer bloqueos periféricos y la segunda alternativa que tenemos que pensar es en la posibilidad de usar estos adyuvantes. Dentro de los AINES están divididos en 3 grupos, paracetamol y dipirona como AINES atípicos y después tenemos los típicos como el ibuprofeno, diclofenac, ketorolac y los COX-2 selectivos como el meloxicam, celecoxib y etoricoxib. La realidad es que todos actúan de la misma manera, salvo los atípicos, el paracetamol y la dipirona, que tendrían otro mecanismo de acción, no tienen tanto efecto antiinflamatorio, son más analgésicos, ¿sí? Los AINES típicos y los atípicos más o menos actúan por el mismo mecanismo de acción, inhiben prostaglandinas y de esta manera disminuyen el dolor somático generado por sopa inflamatoria clásica. Está muy bien, pero tenemos que pensar de que no los podemos combinar entre sí, que todos tienen dosis máxima y que todos están recomendados en usar no más de 1 semana, porque después de 7 a 10 días empiezan a aparecer los efectos adversos por uso prolongado, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, etc. Hay que tener en cuenta la vida media de los fármacos. Hay fármacos que se dan 1 sola vez por día, hay fármacos que se dan 2, 3 o 4 veces en el día. Hay que tener en cuenta las interacciones farmacocinéticas con otros fármacos y las alteraciones farmacodinámicas. Como dijimos, los AINES hay que usarlos por el menor tiempo posible, tener en cuenta que la toxicidad de los AINES, como dijimos bien, aumenta con el tiempo de uso y tener en cuenta que todos los AINES son relativamente seguros si los usamos
en dosis única o por muy poquito tiempo. Pero también lo que tenemos que tener en cuenta es que los efectos adversos de los AINES, ya sean hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, gastrotoxicidad, cardiotoxicidad, etcétera, son todos efectos adversos no reversibles con ningún antídoto. Hay que suspender el fármaco y ver qué se recupera, ¿sí? Y qué daño deja. En cambio, los opioides, uno tiene la posibilidad de revertir el efecto con la naloxona. Volviendo y repensando el esquema terapéutico, como dijimos, tenemos que prevenir el dolor adelantándonos a maniobras y procedimientos que sabemos que van a generar dolor y tratarlo preventivamente. Hay que evaluar adecuadamente el paciente y ver qué ventana terapéutica tiene. Tenemos que elegir el mejor tratamiento según la fisiopatología del paciente, pero también basado en la evidencia, en la experiencia y en la providencia, es decir, en lo que tengo disponible para tratar al paciente que tengo delante mío en este momento, ¿sí? Pensemos en los tratamientos no farmacológicos, pensemos en los tratamientos farmacológicos, pensemos en los tratamientos intervencionistas y los bloqueos, obviamente, y pensemos en el tratamiento de la causa de base. Y obviamente, reevaluemos a los pacientes, reevaluemos a los pacientes, reevaluemos a los pacientes y ajustemos tratamiento permanentemente. Tengamos en cuenta que los pacientes con dolor agudo, en general el dolor va disminuyendo con el correr del tiempo, con lo cual necesito muchas veces durante las primeras 6-8 horas hacer tratamientos sumamente agresivos en cuanto a la cantidad de analgésicos o a la cantidad de estrategias terapéuticas, y después con el correr del tiempo durante las primeras 72 horas voy a tener que ir disminuyendo la cantidad de tratamiento analgésico que le voy dando al paciente porque va disminuyendo progresivamente el dolor. Algunos casos puntuales, ya con esto vamos terminando. Vamos a hablar un poquito sobre estos casos, solamente algunos tips como para tener en cuenta y ver que no todos los pacientes con dolor se tratan exactamente igual. ¿Qué hacemos con un paciente con una fractura? Tenemos que tener en cuenta que la inmovilización es el principal analgésico que tiene ese paciente. No es justo que mandemos a rayos a un paciente con una fractura de muñeca por clínica y que lo mandemos sin haber hecho ningún tipo de inmovilización de esa muñeca. No es justo que mandemos a un paciente a rayos con una fractura de cadera sin haber hecho ninguna estrategia, por clínica obviamente, sin haber hecho ninguna maniobra ni ningún gesto analgésico para con ese paciente antes de mandarlo a que le saquen las radiografías. Entonces, lo más importante de una fractura es la inmovilización. Los AINES son una muy buena estrategia terapéutica si no lo tienen contraindicado. Si el paciente tiene dolor severo podemos usar opioides. Tenemos que pensar en bloqueos regionales. Dan muchísima analgesia. Un bloqueo regional en la muñeca o un bloqueo a nivel del triángulo de Scarpa en un paciente con una fractura de cadera son procedimientos sencillos con bajo nivel de complicaciones que pueden dar gran cantidad de analgesia, ¿sí? Y si no lo sabemos hacer, hablemos con el traumatólogo amigo para que nos enseñe, con el anestesista amigo para que nos enseñe. Siempre inmovilizar y dar analgesia antes de las radiografías, como dijimos, ¿sí? Y tengamos en cuenta que la inmovilización produce gran analgesia y que es muy probable que una vez que hagamos la reducción de la fractura y la inmovilización, los pacientes van a requerir mucho menos analgésicos que previamente. 2 palabras de dolor perioperatorio. No me voy a extender en esto da para una charla completamente diferente, pero tengamos en cuenta que dar analgesia preoperatoria, hacer un adecuado manejo del dolor intraquirúrgico y un adecuado manejo del dolor postquirúrgico disminuye todo tipo de complicaciones, mejora la calidad percibida por el paciente y disminuye días de internación. Entonces, para pacientes graves, para pacientes con mucha monta de dolor, pregabalina 2 horas antes de la cirugía, paracetamol 1 gramo, dosis plena de AINES, opioides si es necesario y corticoides previo a una cirugía, ¿sí? Estarían indicados 2 horas antes por vía oral o 1 hora antes por vía endovenosa. Analgesia durante la operación, es importante que el cirujano infiltre el lugar donde va a hacer la herida quirúrgica y que infiltre por planos antes de cerrar. Y en cuanto a las recomendaciones para el anestesista, es que haga anestesia regional, general y eventualmente raquidia,
¿sí? Tiene que tratar de bloquear la llegada de impulsos dolorosos en todos los niveles que pueda. Por eso se hace, para evitar la transcripción, lo hacemos con la infiltración de la zona quirúrgica, para disminuir la transmisión con los opioides endovenosos y con anestesia regional. La modulación y la vía ascendente del dolor lo podemos hacer con anestesia peridural y la percepción y la emoción con anestesia general. Y no está contraindicado que tengan los 3 niveles de anestesia en ningún momento. Es más trabajo, claramente, pero los pacientes tienen menos dolor posoperatorio y son mucho más fáciles de manejar. Y en cuanto al dolor posoperatorio, dependiendo qué riesgo de tener dolor posoperatorio van a ser los requerimientos que uno prevea de ese paciente. En general el dolor posquirúrgico es severo y es mucho más severo durante las primeras 72 horas y después va disminuyendo, y es por eso que probablemente las primeras 72 horas necesitemos opioides, AINES y adyuvantes, ¿sí? Y dentro de los adyuvantes, desmedetomidina, ketamina, lidocaína, etc. Dolor abdominal. En dolor abdominal tenemos que tener en cuenta que los AINES tendríamos que tratar de evitarlos en pacientes con gastritis o hemorragias digestivas, pacientes perforados. Ese tipo de pacientes no deben recibir AINES, pero opioides pueden recibir todo tipo de pacientes, ¿sí? Hay una revisión de Cochrane del 2007 que volvió a realizarse en el 2011, que dice que los pacientes no tienen error diagnóstico, ni difiere el diagnóstico, ni nada por el estilo, con el uso de opioides como analgésico previo a completar los estudios complementarios. Entonces, la sugerencia es: paciente con dolor abdominal severo, se le da analgesia con opioides, ¿sí? Se termina de interrogar, se lo revisa, se hacen los estudios complementarios y se toma la decisión si es un abdomen agudo quirúrgico o es un abdomen agudo clínico. Si nosotros hacemos esto, nos vamos a terminar peleando con los cirujanos. Entonces, la recomendación es que empecemos por el principio, que llamemos al cirujano, que venga, lo vea, ¿sí? Y una vez que lo revisó, le pongamos los opioides. Lo que suele pasar en un principio, si el cirujano no está acostumbrado a ver esto, lo que suele pasar en un principio es que el cirujano dice: no, pero si vos le pones opioides yo no voy a poder saber si es un abdomen agudo quirúrgico o no. Entonces, la pregunta que surge es: si ya lo tocaste, el opioide que le voy a dar al paciente no te va a cambiar la cabeza a vos. Entonces, hablemos con el cirujano, que revise al paciente, le damos analgesia, va a ser mucho más fácil hacerle ecografía, tomografía, análisis de laboratorio y demás, ¿sí? Como para poder terminar de definir el diagnóstico y terminar de definir la conducta quirúrgica. ¿Qué es lo que uno ve habitualmente? Que los pacientes no reciben analgesia, ¿sí? Que el cirujano no es el primero que los ve, generalmente lo recibe un clínico, un ayudante, un emergentólogo, etcétera, y lo revisa y el cirujano lo viene a ver cuando ya están todos los estudios hechos, ¿sí? Y lo otro que uno ve es que los pacientes, una vez que se toma la decisión quirúrgica, ¿sí? Justo el paciente tomó 2 sorbitos de agua y el anestesista decidió que se opera dentro de 6 horas por el ayuno, durante todo ese periodo el paciente sigue sin recibir analgesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede cambiar el cuadro clínico, porque puede... No es así. El paciente tiene que recibir analgesia de entrada. Ya está demostrado que el examen físico es mejor, más fácil, más fidedigno. Si el paciente tiene reacción peritoneal, el opioide no modifica la reacción peritoneal. Al contrario, facilita la localización, disminuye la reacción refleja, con lo cual facilita la localización de la zona donde está la reacción peritoneal, facilita la tolerancia a una ecografía y con lo cual la ecografía termina siendo de mejor calidad, facilita que el paciente se quede quieto en una tomografía y la tomografía termina siendo de mejor calidad, etc. Con lo cual, tan pronto como el cirujano vea al paciente, hay que darle opioides como analgésico de primera elección. Esto no lo digo yo, lo dice una revisión del doctor Manterola en Cochrane, la pueden buscar, cualquier cosa me la piden, se la facilito. Cólico renal, otro tratamiento no farmacológico que es de primera línea. Paciente, el calor mejora sustancialmente el cólico renal, mucho más que los AINES, mucho más que los opioides. Si se fijan, calor está en primera línea de tratamiento, AINES y opioides en segunda línea, y después cuando los pacientes no responden empiezan a aparecer otros esquemas de tratamiento. Paciente politraumatizado, ¿sí?
Particularmente se trata de un paciente con potencialmente con inestabilidad hemodinámica y dolor severo. Si es un paciente que tiene potencialmente inestabilidad hemodinámica, tiene contraindicado los AINES. Por más que es una indicación por el tipo de dolor, porque es dolor somático, porque tiene sopa inflamatoria de prostaglandino dependiente, tiene indicación de AINES, pero por su inestabilidad hemodinámica están contraindicados. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos analgesia con opioides, que además, si necesito evaluar el sensorio del paciente, le puedo dar naloxona y revierto el efecto de los opioides, ¿sí? Analgesia con opioides, y una vez que el paciente está con estabilidad hemodinámica, le agrego los antiinflamatorios. Dolor precordial, acá es muy importante disminuir el doble producto, y el dolor empeora el doble producto, con lo cual tratarlo disminuye el doble producto, así que estos pacientes requieren recibir oxígeno y opioides. Cefaleas, las cefaleas, no me voy a poner a explicar tratamiento de las cefaleas, pero lo que sí me parece importante es hacer diagnóstico diferencial, tener en claro las banderas rojas, tener en claro cuándo hay que pedir un estudio complementario para una cefalea y poder distinguir claramente si se trata de una cefalea secundaria o de una cefalea primaria. Paciente que viene con un dolor de cabeza similar al que tiene siempre, que ya tuvo varias crisis, que son siempre iguales, etcétera, bárbaro, no hay ningún problema. Paciente que cambia las características de la cefalea, o es la primera cefalea que tiene, o es una cefalea progresiva que va aumentando progresivamente, ¿sí? Son pacientes que hay que estudiarlos, ¿sí? Ya sea tomografía, resonancia, punción lumbar, cada uno sabrá lo que tiene. Paciente que además tiene fiebre y cefalea y con los antitérmicos no le calma la cefalea, son pacientes que hay que estudiarlos, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que lo primero que tenemos que hacer es descartar cefaleas secundarias, y después, si son cefaleas primarias, se tratarán según la cefalea primaria que sea. Horton con oxígeno, la migraña aguda puedo tratarla con triptanes, ergóticos, AINES, las cefaleas tensionales con AINES, con adyuvantes, y siempre dejar una puerta abierta para que los pacientes tengan tratamiento preventivo de las cefaleas o un contacto con alguien que entienda de cefaleas para poder seguir al paciente. Ya estamos casi terminando. Lumbalgias, motivo súper frecuente de consulta en las guardias, en las demandas espontáneas. Lo más importante acá es hacer diagnósticos diferenciales. Hay un trabajo de hace unos años que plantea que el 80-90% de las lumbalgias son lumbalgias inespecíficas, ¿sí? Y en realidad el problema es que somos inespecíficos nosotros con el diagnóstico, ¿sí? La mayoría de esas lumbalgias son lumbalgias miofaciales provocadas por dolor ligamentario, dolor tendinoso, dolor muscular, dolor osteomioarticular en definitiva. Pero tenemos que tener en cuenta de que el paciente no tiene una lumbalgia por otra causa, que no tiene una fractura, ¿sí? Que en ese caso se tratan con control de la movilidad, con fijadores de calcio, con AINES, opioides y eventualmente cementoplastia, que no tenga metástasis. En los casos de que es una lumbalgia por metástasis, se tratan con corticoides, AINES, opioides, radio y quimioterapia según corresponda, que no tenga una disitis o una espondilodisitis, donde además tengo que agregar antibióticos, tengo que controlar la movilidad porque duele mucho con la movilidad, AINES, opioides y fijadores de calcio. Que los pacientes no tengan hernias discales, donde el tratamiento empieza por adyuvantes principalmente, pregabalina, corticoides, antiinflamatorios, opioides, ¿sí? Y eventualmente necesito bloqueos para poder ayudar y eventualmente un tratamiento quirúrgico, o lo que son la mayoría las lumbalgias miofaciales, donde tenemos que dar calor, frío, correcciones posturales, correcciones ergonómicas, inactivar puntos gatillo, paracetamol, opioides, adyuvantes desde el punto de vista farmacológico. Pero tengo que hacer los diagnósticos diferenciales al igual que cefaleas porque son mundos completamente diferentes según la causa que esté provocando la cefalea o la lumbalgia según corresponda. Pacientes que se presentan con dolor neuropático agudo, ¿sí? Es raro de ver un paciente que consulte con dolor neuropático agudo, pero es muy frecuente de ver pacientes con dolor neuropático crónico reagudizado. Acá hay que tratar de optimizar el tratamiento con adyuvantes por un lado. Los opioides en reagudizaciones suelen tener buen resultado. Tengo que pensar en metadona, que no la nombramos antes, pero puedo usar morfina o fentanilo. También el tramadol estaría indicado en estos pacientes con dolor neuropático.
¿sí? No me tengo que olvidar del uso de anestésicos locales y de tratamientos locales para los dolores de tipo neuropático. Odontalgias. Esto es muy importante porque es un motivo frecuente de consulta, ¿sí? Y acá hay algunas estrategias que tienen que ver con analgesia preventiva, igual que para los procedimientos quirúrgicos, que los pacientes, previo a hacer un tratamiento invasivo donde van a sacar una raíz, donde van a sacar un diente, donde van a trabajar con la encía o con el maxilar y demás, van a hacer implantes y todo eso, van a generar mucha inflamación y van a ser procedimientos sumamente dolorosos, el procedimiento y el postprocedimiento. Entonces es importante que el paciente reciba adyuvantes como pregabalina 75 a 300 miligramos previo al procedimiento, 2 horas antes, AINES, ¿sí? Que puede ser diclofenac 75 2 horas antes previo al procedimiento y 75 miligramos a las 12 horas, eventualmente corticoides en dosis altas las primeras previo al procedimiento, a las 24 horas lo puede repetir. Y obviamente la analgesia del evento agudo, una vez que ya hizo el procedimiento, AINES, corticoides adyuvantes y eventualmente opioides débiles como tramadol o codeína son los indicados en general en este grupo de pacientes. Estoy dejando de lado el tratamiento antibiótico dependiendo si hay infección o no hay infección, y como comentario de color, hay un par de trabajos que sostienen que algunos antibióticos tendrían un efecto analgésico de por sí, pero bueno, son datos no confirmados que me parecieron interesantes. Conclusiones finales, ya terminando. El dolor agudo genera ansiedad y disconfort. El dolor agudo genera percepción de mala calidad de atención. El dolor agudo no tratado puede desarrollar dolor crónico. La falta de evaluación del dolor tal vez sea una de las principales falencias en las centrales de emergencia. La falta de pensar en los mecanismos fisiopatológicos hace que se tomen decisiones equivocadas a la hora de tratar a los pacientes. No tener en cuenta al paciente hace que se tomen decisiones equivocadas. Entonces, tengamos en cuenta al paciente, tengamos en cuenta lo que le pasa al paciente, ¿sí? Tengamos en cuenta los fármacos que vamos a usar y no hagamos macanas. Es muy importante educar a todo el staff, no solamente los médicos, sino a todo el staff, enfermería, camilleros, personal administrativo, etcétera. Todos tienen que estar entrenados en identificar y facilitar el tratamiento del dolor para los pacientes. No nos olvidemos de los farmacéuticos, que también son de gran ayuda, ¿sí? Y obviamente eduquemos a los pacientes y a sus familiares. Tengamos en cuenta que los pacientes con dolor son un rompecabezas para armar, ¿sí? Está en nosotros encontrar las piezas y unirlas adecuadamente. Es tiempo de ver las cosas diferentes, es tiempo de pensar en analgesia para nuestros pacientes. No se olviden de valorar a los pacientes, no se olviden de tratarlos. Basta. Muchas gracias.